Perfecto. Ahí va. Bueno, entonces empezamos con momento angular. Entonces tenemos un sistema de coordenadas con origen en O, una partícula de masa m, tenemos el vector posición r, la partícula va a tener una velocidad para allá, por ejemplo, y tenemos una fuerza externa. Entonces, el momento angular respecto de O se define como el producto vectorial entre r y el impulso lineal, o momento lineal, r por p. Entonces hay tres resultados interesantes cuando esta cantidad se conserva. ¿Cuáles eran ellos? O sea, esto es un vector, ¿está bien? O sea, si se conserva el módulo, el signo y la dirección. Entonces, supongamos que se conserva. Supongamos que L de t es igual a L de 0 en t igual a 0, ¿no? Eso que se conserva, que vale siempre lo mismo para todo tiempo. Entonces, la trayectoria de m, el primer resultado que saben es que la trayectoria de la masa m va a estar contenida en un plano que es fijo para todo tiempo. ¿Está bien? Eso es muy interesante, porque hasta ahora siempre que teníamos una masa en un plano era por alguna condición de vínculo. Pero hay interacciones que garantizan que, incluso sin hacer falta que la masa esté arriba de una mesa, por ejemplo, la trayectoria puede estar contenida en un plano fijo. Esto con lo que respecta a la conservación de la dirección del L, no del L total. O sea, del L total también, pero si la dirección es constante, esto va a pasar siempre. La otra consecuencia es que el sentido de giro es siempre el mismo, o la velocidad angular. Tiene siempre el mismo signo. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Qué dice después del plano fijo? Para todo t. Ah, listo, gracias. Para todo tiempo. El otro resultado es que la velocidad angular tiene el mismo signo. Siempre, ¿no? Para todo tiempo. Y la tercera consecuencia es que la velocidad areolar se conserva, es decir, el vector posición r barre áreas iguales en tiempos iguales. De hecho, una de las leyes de Kepler era eso, digamos, que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales. Kepler no hablaba de momento angular. Pero a nosotros lo que nos va a interesar de la tercera propiedad, digamos, es que uno va a poder calcular siempre la velocidad angular como función de r, instantáneamente, solo por saber que el momento angular se conserva. O sea, esto implica que θ punto va a ser una función de r que la vamos a calcular automáticamente. Por ejemplo, recién Ricardo vi que estaba haciendo un problema de una masa arriba de una hoja. Arriba de una mesa. Y tenían una masa acá, una soga que pasa por un agujerito. Este sería el problema 8.2, que está en la guía. Y alguien tira de la soga, ¿no? Aplica una tensión T. Inicialmente, la masa está haciendo un movimiento circular uniforme. ¿Sí? R es igual a R0, y la velocidad angular es omega 0. ¿No? Está haciendo un movimiento circular uniforme. Para que eso sea posible, hay una tensión distinta de 0. Y de golpe alguien empieza a tirar de abajo de la soga. Entonces el radio empieza a cambiar, la velocidad empieza a cambiar, la velocidad angular. Entonces, la idea es calcular θ punto como función de r. Entonces, calculamos el momento angular respecto de O, como siempre.
esto va a ser R por P. Veamos si se conserva el momento angular. Entonces, ¿qué hacemos? Lo derivamos. Calculamos el L.0 y esto va a ser R punto por P más R por P punto. ¿Está bien? Acuérdense que las componentes de un producto vectorial son productos, digamos, productos, multiplicaciones ordinarias. Entonces, cuando uno deriva un producto vectorial, vale la misma regla que cuando uno tiene la derivada de un producto arbitrario, digamos, de funciones. Entonces, esto es la velocidad por P más R por P punto, ¿se acuerdan que es la fuerza? ¿Sí? P punto es la derivada respecto del tiempo de masa por velocidad. Y esto es masa por aceleración. Así que por Newton... No se ve la hoja, perfecto. Por Newton es lo mismo. Entonces, esto es claramente R por F, ¿sí? Porque B por P 0 son paralelos. Esto es lo que llamamos el torque. No sé qué letra usa Ricardo, N, M, tau. ¿Qué letra usa? M mayúscula. Una mayúscula. Esto es el torque respecto de O. Entonces, acá la fuerza que está actuando es la tensión. O sea, la tensión va a ser una T en R reversor. ¿Sí? No tengo ni idea cuánto vale T, porque eso depende de cómo tira de la soga el duende mágico que está ahí abajo, pero está en R reversor. Entonces, si calculamos el torque, ¿qué tenemos? Tenemos R por F, esto es R en R reversor, por definición de las coordenadas polares, ¿sí? Del versor R, por T en R reversor, y esto es 0, porque son paralelos. Por lo tanto, el momento angular se conserva. Y si se conserva, yo lo puedo calcular inicialmente e igualarlo a su expresión para todo tiempo. Entonces, inicialmente, ¿cómo es el momento angular? Bueno, esto es m, r, a t igual a 0, por la velocidad a t igual a 0. Nos dicen que la masa está en R0, una distancia R0. Entonces esto va a ser m, R0, R versor equivalente igual a 0. Que podemos hacer de cuenta que es X versor justo en ese instante, eso es hacer una elección del sistema de coordenadas. Y la velocidad es la correspondiente a la del movimiento circular uniforme, es decir, R0 por omega 0 por tita versor a t igual a 0, que lo podemos hacer coincidir con el versor I. Inicialmente, ¿no? Una pregunta. En el primer renglón de L desde O, que dice M por R en T igual 0, ahí dice después producto vectorial velocidad. Sí, sí, sí. Genial. Me perdí un poco del primer paso al segundo. Ah, reescribiste la velocidad como R por omega 0. Sí, sí, el enunciado dice que la masa está haciendo un movimiento circular uniforme inicialmente. Un radio R0 con una velocidad angular omega 0. Entonces la velocidad es esto de acá. Esto es R tita punto, inicialmente. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces esto cuánto Perdón, una pregunta. Sí, sí. En el primer igual de L, Sí. en la segunda parte del producto vectorial, el T dice que es T mayor a 0. No, igual a 0. Estoy evaluando todo a t igual a 0. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, perdón, pasa que tengo que escribir con un marcador porque como esta cámara es medio trucha, si escribo con virome no se lee nada. A veces el marcador me hace... Pero sí, es a t igual a 0. Todo a t igual a 0. Sí. O sea, lo que estoy haciendo es calcular el momento angular a t igual a 0 y después lo quiero calcular para todo tiempo e igualarlo, a ver qué pasa. Mauro. Una pregunta. Ahí donde está arriba de t igual a t por r versor, en el último igual, m por 0 vector, dice.
¿Acá? Arriba, no, arriba de todo. No, MR. Más arriba, no, arriba de T igual a T por R versor. Antes de hacer todo este paso. Esto de acá. Un poco más arriba. Un poco más arriba. ¿Dónde está? Ahí. Acá. No, Eso. esto es MA. Aceleración. MA. Gracias. Pensé que era un 0. Sí, perfecto. Bueno, sigo con la cuenta entonces. Entonces todo lo que sea escalar lo saco afuera del producto vectorial. R0 cuadrado por omega 0. R versor por tita versor es Z versor. Siempre eso va a ser. En particular a T igual a 0. Entonces el momento angular es esto. Y sabemos que va a ser siempre así. Esto va a ser igual al momento angular para todo tiempo también. Entonces, en este caso que el movimiento está contenido en un plano es obvio por la condición de vínculo. Pero acá lo interesante es que esta cantidad es positiva, suponiendo que omega 0 era positivo, entonces la velocidad angular va a ser siempre positiva. No importa cómo tire de la soga. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando calculamos el momento angular para todo tiempo. Mauro, Sí. cuando vos pones R0 y W0, te referís al radio respecto del punto O, del centro O o el inicial. Es lo mismo, este es el punto O. Este agujerito es el punto O. Este es el vector posición, R. Entonces R, en T igual a 0, es R0, porque me dicen que está R0, está girando a una distancia R0, por R versor, a T igual a 0. Acuérdense que R versor va cambiando. Ok. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a calcular el momento angular en general. Esto va a ser M, R, por B. Y en general vamos a tener M. R va a ser, como siempre, R en R versor. Y la velocidad va a ser la más general posible. R punto en R versor más R tita punto en tita versor. Entonces, tenemos MR, haciendo distributiva, MR, R punto, R versor por R versor, más M, R cuadrado, tita punto, R versor por tita versor. Esto es 0, y esto es Z versor. Por lo tanto, L de T va a ser M, R cuadrado, tita punto en Z versor. Esto les va a pasar siempre. Cuando calculen el momento angular, la velocidad radial va a desaparecer. Solo aparece la velocidad angular. Ahora, nosotros sabemos que esto se conserva. O sea que vale, tita punto 0 sería omega 0, ¿no? Vale lo que valía al principio. Bueno, entonces tita punto es omega 0, R0, sobre R al cuadrado. Entonces, inmediatamente ya pueden calcular la velocidad angular como función de R sin haber planteado Newton. Pero veamos que esto está escondido en las ecuaciones de Newton. No es que vino un lunático y dijo, voy a hacer R por P a ver qué pasa. Si uno plantea a Newton, ¿qué tendría? En polares, ¿no? Uno tendría M, R2 puntos, menos R tita punto al cuadrado. Esto sería la ecuación de Newton en R versor igualado a la tensión. Y en tita versor, ¿uno qué tendría? Y tendría M por 2R punto, tita punto, más R tita 2 puntos. Como en tita no hay fuerzas, esto vale 0. Esto es lo que uno tendría cuando hace Newton. Entonces, como estoy aburrido, multiplico la ecuación que está abajo por R. Entonces tenemos M, 2R por R punto, tita punto más R cuadrado, tita 2 puntos, igual a 0.
Y si se fijan, esto de acá es la derivada respecto del tiempo, ¿de quién? De mr cuadrado, tita. Entonces, ¿Está bien? Yo planteo la ecuación en tita versor en Newton. Como no tengo fuerzas en tita, lo igualo a 0. Multiplico a propósito por r ambos miembros de la ecuación. Y después noto que esto es la derivada de mr cuadrado tita punto. Cuando derivo esto, bueno, la m me sale afuera, me queda 2r punto tita punto más r cuadrado tita 2 puntos. Y fíjense que esto que está acá, es la componente del momento angular, mr cuadrado tita punto. Entonces, la conservación del momento angular y la no conservación, porque podría no conservarse en algún otro problema, está escondida en la segunda ley de Newton. No es que a alguien se le antojó definir el producto vectorial. Y, no, por una razón mística. Bueno. Bueno, voy a pasar a otro problema, no sé si tienen otra pregunta. Mauro, ¿podrás volver a la hoja anterior a esa si le saco foto, porfa? Decime cuándo la subo. No, la última cuenta que hiciste de esa hoja. Está. Exactamente. Gracias. Avísame y la salgo. No, acá no Vale. lo tenía que copiar, pero yo le saqué screenshot. Ah, está bien. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer el problema 8.4. En el problema 8.4, si se fijan el enunciado, tienen una masa, m, que se acerca a una velocidad de 0 hacia la derecha, a una distancia a, ¿sí?, del eje X, digamos. Y otra partícula de la misma masa, que se acerca con una velocidad igual en módulo, pero en sentido contrario, también a una distancia a del eje X, pero del otro lado, digamos. O sea, la coordenada inicial de la partícula 1, esta la llamamos la partícula 1, esta la partícula 2. Con velocidad uniforme. Cuando entran a esta región R menor que R, interactúan. ¿Ven? Antes de entrar a esta región, hacen movimientos rectilíneos uniformes, no interactúan, y cuando entran a esta región, interactúan entre sí. Interactúan, pasa algo, nos dicen qué pasa, pero de forma parcial, y la idea es obtener toda la información posible usando teoremas de conservación. Perdón, una cosa que no entiendo del dibujo es que de la masa sale una flecha. Es O la sea que velocidad, es la velocidad. O sea, se acerca a una velocidad. ¿Está bien? en la partícula 2, que es la de abajo, tiene una flecha que va para la izquierda y la velocidad es hacia la derecha. Justo, no entendido el dibujo por eso. No, va hacia la izquierda. Ok, La masa 2 va hacia la izquierda. O sea, la velocidad 1 inicial es v0 en x versor. Y la velocidad de la partícula 2 inicial es menos v0 en x versor. ¿Está bien? Entonces, cuando las coordenadas R1 y R2, que son en polares, es mayor que R, las partículas no interactúan.
Y cuando entran a la región R1, R2 menor que R, o menor o igual si quieren, entonces interactúan. Y lo que nos dicen es que luego de la interacción pasa lo siguiente. Esto era Y, esto es X. La masa 1 sale con una velocidad en Y, V1, a una distancia igual a V, V larga, del eje Y. Es decir, V1, llamémoslo T final, es igual a V1 en inversor. Y la velocidad final de 2, bueno, hay que ver qué hacemos. No la conocemos por el momento. ¿Está bien? Entonces, pensemos en el sistema formado por las dos partículas. ¿Sí? El sistema 1 y 2. No se le Tenemos el sistema de dos partículas. ¿Qué cantidad se conservan? ¿Qué cantidades? O sea, recuerden que cuando las dos masas entran a esa región R menor que R, interactúan. No nos dicen cómo interactúan, pero nos dicen que están interactuando. Entonces, ¿qué cantidad se conserva de la clase pasada? El impulso lineal. El impulso lineal. Recuerden que la derivada total del impulso lineal, la derivada total respecto al tiempo, es igual a la sumatoria de fuerzas externas, ¿no? Donde I barre todas las fuerzas externas posibles, si hay gravedad, si hay, qué sé yo, lo que sea. Fuerzas externas al sistema. Si mi sistema son las dos partículas, entonces la interacción no es una fuerza externa. Si mi sistema fuese una partícula, por ejemplo la que está a la izquierda, entonces la fuerza de interacción con la masa 2 para la masa 1 sería una fuerza externa. Pero si yo miro el sistema de dos partículas, no hay fuerzas externas en este problema. Entonces esto vale 0. Lo voy a cerrar, hace ruido. ¿Se entiende esto? Las fuerzas externas son 0 en este problema. Esto significa que el impulso total, el impulso lineal, es constante. Entonces calculemos el impulso lineal a t igual a 0. A t igual a 0, digamos, ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la masa de la partícula 1 por la velocidad de la partícula 1 en t igual a 0, más la masa de la partícula 2, que es la misma, por la velocidad de la partícula 2 en t igual a 0. ¿Ok? V1 en t igual a 0 era V0 en x versor, y V2 en t igual a 0 era menos V0 en x versor. O sea que esto vale 0. ¿Llamamos T0 a un instante previo a la interacción? Claro, sí, sí. El que vos quieras. Esto es antes de que... O sea, estoy usando los datos, estoy calculando el impulso lineal antes de la interacción. ¿Por qué? Porque tengo los datos. Yo lo podría calcular en cualquier instante de tiempo porque es siempre lo mismo, el impulso lineal. Ah, claro.
uso la información, lo calculo en términos de datos que conozco. Entonces me fijo, ¿cuándo tengo los datos? Y antes de la interacción. Entonces sí, t igual a 0 sería cualquier instante antes de la interacción. Pongo t igual a 0 para no poner t, o sea, arbitrario tal que interactúan, ¿no? Antes de que la masa 1 llegue y la masa 2 lleguen a esa región. Perfecto, entonces el impulso lineal se conserva. Y vale 0. No solo se conserva, sino que vale 0. Eso significa que cuando lo calculo a cualquier tiempo arbitrario, vamos a tener m b1 de t más m b2 de t. Y esto va a valer 0. Siempre. Entonces el impulso lineal a t igual a 0, y esto vale 0. Como las masas son iguales, entonces esto lo que significa es que B2 de t, B2 de t, está bien, de esta ecuación, B2 de t va a ser siempre menos B1 de t. Siempre. Entonces, si yo quiero calcular con qué velocidad sale la partícula 2 después de la interacción, a mí me dicen que luego de la interacción lo que ocurre es que, luego de la interacción, B1, ¿cuánto vale luego de la interacción? Y me dicen que vale B1 en inversor, ¿no? Y donde B1 es positivo, no importa, por cómo está el dibujado. Bueno, entonces B2, ¿cuánto va a valer? Y va a valer menos B1 en inversor. Entonces, esa es la velocidad con la que sale la partícula 2 debido a la interacción. Entonces, luego de la interacción lo que tenemos es este escenario. La masa 1 salió para allá, es un dato, y la masa 2 sale para allá, con menos de 1. Para abajo. ¿Y eso también nos dice que va a estar a la misma distancia del eje Y que la partícula 1 o no? Ahora vemos eso. Ahora vemos eso. No sé. En principio, por ahora no sé. La respuesta es sí, pero vamos a ver por qué. A nosotros nos dicen, como decía la compañera, que la masa B1 sale disparada para arriba con una velocidad B1 y una distancia B al eje Y. Por ahora sabemos que la velocidad de la partícula 2 es menos B1. Entonces, ¿cómo hacemos para responder esa pregunta que hizo la compañera? La pista está en una de las preguntas que hace el enunciado, ¿no? Dice, ¿qué le pasa al centro de masa? ¿Cómo se mueve el centro de masa? Y eso ya lo podemos responder. ¿A qué era igual el impulso total? Digamos, si yo quiero relacionar el impulso total con la velocidad del centro de masa, ¿cuál es la relación? Masa total por velocidad del centro de masa. Exactamente. Esto es la masa total por la velocidad del centro de masa. Esto se deduce de la definición del centro de masa, donde masa total en este caso sería 2m. Pero también nosotros sabemos que el impulso total es 0. Sabemos que es 0 porque sabemos que se conserva y lo calculamos inicialmente y nos dio 0, así que vale 0 siempre. Entonces el centro de masa tiene velocidad 0. Ya está quieto. Bueno, ¿dónde está? Bueno, calculémoslo a t igual a 0. O sea, esto lo que significa es que el R del centro de masa, para todo tiempo, es igual al R del centro de masa
en t igual a 0. Es lo mismo. Entonces volvemos a hacer el dibujo de lo que estaba pasando antes de la interacción. ¿Por qué antes de la interacción? Y porque antes de la interacción tengo todos los datos. La masa 1 iba para allá con B0, a una distancia A, el eje X. Y la masa 2 iba con velocidad menos B0, a una distancia A, que es el parámetro impacto, se llama, del eje X. ¿Sí? Pero del otro lado. Entonces, ¿cómo es el vector posición R1? Y en X va a ser X1 de t. En particular, X1 de t va a ser, es un MRU, ¿no? Pero no importa eso. X1 de t, en X versor. Perdón, esto sigue, ¿eh? Más A en Y versor. R2 es X2 de t en X versor menos A en Y versor. ¿Ok? Entonces la posición del centro de masa a t igual a 0 es m x1 igual t igual a 0 en X versor más A en Y versor, bueno, por m, ¿no? Más, bueno, sigo acá abajo. Más m por x2, 0 en X versor, menos A en Y versor. Esto dividido 2m, ¿no? Dividido la masa total. Entonces las componentes en Y se mueren. Entonces me queda un medio x1, 0 más x2 en 0 en X versor. Bueno, entonces vamos a suponernos que esto es 0, que es elegir el origen de coordenadas. Entonces, el centro de masa vale siempre 0, la posición. Lo estás suponiendo, o sea, o lo propones, Y digamos. ahora, digamos, por cómo está la figura, ya, fíjate cómo ponen la figura, están suponiendo eso. ¿Está bien? ¿Qué dice cuando dice R1 y R2? Lo que acompaña al inversor, ¿qué es? A, y versor. Ah, Está a una distancia A. Está sí, sí, sí. A y la otra está en menos A. O sea, las masas se van acercando y cuando se acercan lo suficientemente, se hace presente la interacción. Entonces, ubicamos el origen ahí. Si no, sería otro número, pero es un número constante. Entonces, para ver para dónde sale la otra masa, ¿qué hacemos? Y calculamos el centro de masa para todo tiempo. ¿Sí? Es decir, lo ponemos en función de las velocidades, o mejor dicho, la posición de las masas, y eso lo igualamos a 0 porque ya sabemos que vale 0. Entonces, la posición del centro de masa en un tiempo arbitrario va a ser, bueno, m por la posición, R1 de t, más m, R2 de t, dividido 2m.
Entonces recuerden qué es lo que pasaba después, la interacción. La masa 1 sale con velocidad v1, ahora eso no nos interesa, pero sale a una distancia v sobre el eje y. O sea, a una distancia v del eje y. Y la masa 2 no sé. O sea, sabemos que sale con una velocidad menos v1. Entonces el vector posición de la masa 1 es menos v en x versor más i1 de t en y versor. Bueno, R2 no lo conocemos. Entonces si calculamos la posición del centro de masa, planteamos que la posición del centro de masa vale 0, cancelamos las m, pasamos el 2 multiplicando, entonces lo que nos queda es que R1 de t más R2 de t es igual a 0. Siempre. Eso significa que la posición de la masa 2, el vector posición, va a ser menos R1 de t. O sea que R2 es v en x versor menos i1 de t en y versor. O sea que si la masa 1 salió para arriba a una distancia b del eje y, la masa 2 sale para abajo también a una distancia b del eje y. ¿Ok? ¿Qué pasa con el momento angular? Ahora tenemos, digamos, ¿con qué momento angular? Con el momento angular del sistema de dos partículas. El momento angular total va a ser R1 por P1 más R2 por P2. ¿Se conserva esto? ¿No se conserva? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a derivarlo. Tenemos velocidad 1 por P1 más R1 por la derivada del impulso lineal de la partícula 1. ¿Sí? Este es el primer término. El segundo término lo mismo, cambiando 1 por 2. B1 es claramente paralelo a P1, por definición, lo mismo B2. Así que la derivada del impulso lineal es simplemente R1 por P1, punto, ¿no? Más R2 por P2. Y esto es igual a R1 por la derivada del impulso es la fuerza. Esta es la fuerza que siente 1, más R2 por la fuerza que siente 2. Este es el torque total. ¿Ok?
Entonces, cuando no interactúan, claramente esto es 0. ¿Sí? F1 es igual a F2 igual a 0. Entonces el momento angular es constante. Eso sería antes de la interacción y después de la interacción. Ahora, ¿qué pasa cuando interactúan? Profe, una pregunta. Ahí cuando dice R1 por P1 punto más R2 por P2 punto, ¿no sería? Perdón, sí, gracias. Gracias. Entonces, ¿qué pasa cuando hay interacción? Bueno, primero notemos que lo que llamamos F1 es conveniente escribirlo como F12, ¿sí? La fuerza que siente 1 debido a 2, porque es una fuerza de interacción. Y la fuerza que siente la partícula 2 es F21, que por la tercera ley es igual a menos F12. Entonces, el torque, ¿cómo nos queda? Nos queda R1 por F12 más, bueno, R2 por F21. Y esto es igual, usando esta ecuación de aquí, R1 por F12 menos R2 por F12. Me copien esto así cambio la hoja. Ah, no, lo voy subiendo. Entonces podemos sacar factor común R1 menos R2. ¿Esto vale 0? Y la verdad que no sé. No nos dice nada de cómo es la fuerza de interacción. Vamos a asumir que es 0, es decir, vamos a asumir que R1 menos R2, ¿qué tiene que pasar para que esto valga 0? Que R1 menos R2 sea paralelo a F12. Esto sería el enunciado fuerte de la tercera ley. ¿Sí? Cuando uno dice F12 igual menos F12, perdón, F12 igual menos F21, en los libros a veces lo llaman como el enunciado débil de la tercera ley. Cuando le agregan esta otra restricción, sería el enunciado fuerte de la tercera ley. Este es el enunciado fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque es más restrictivo. Ustedes me pueden decir, pero ¿por qué asumís eso? ¿Qué digo? Y porque si no, no tiene sentido lo que preguntan después. Básicamente por eso. Entonces, si esto pasa, el torque total es 0. Entonces, el momento angular es constante. ¿Sí? Para todos, vamos a enfatizar. Ahora, no entendí qué fue lo que decís que piden que hizo que vos asumieras que era 0. Que dijiste que era por lo que pedían. La última pregunta que hacen en el enunciado, no sé si es el ítem E, que pide relacionar
velocidades con esos números A y B. Tenemos el parámetro de impacto A. Viste que pregunta qué pasa si A es igual a B, si A es menor a B, cómo cambian las velocidades. Sí, ahí lo vi, gracias. Nosotros hasta ahora lo único que usamos, antes de empezar a escribir esto del momento angular, es que el impulso total se conserva, porque sabemos que hay una interacción, y cuando sabemos las condiciones iniciales. Si sabemos que hay una interacción, si solo hay fuerza de interacción, entonces para el sistema el impulso total se conserva. Ahora, lo que estamos viendo es que para decir algo del momento angular, necesitamos algo más. Necesitamos que la interacción tenga otra restricción adicional. Esa restricción adicional es el enunciado fuerte de la tercera ley. Es decir, gráficamente, ¿cómo sería? Esta F1,2. Tenemos la masa 1, tenemos la masa 2. Tenemos el vector posición R1 y el vector posición R2. ¿Quién es R1 menos R2? Es este vector, es el vector que une las dos masas. Bueno, queremos que la fuerza que siente 1 debido a 2 sea paralela. Esto de acá sería R1 menos R2. Es decir, que en todo tiempo queremos que F1, que la fuerza que siente 1 debido a 2 o la que siente 2 debido a 1 sea paralela a la recta que une las dos masas. Eso es lo que estamos pidiendo. Es decir, esto sería F1 debido a 2, ¿no? Y es paralelo a R1 menos R2. Con esa condición, el momento angular se conserva. Entonces, antes de la interacción, el momento angular se conservaba. ¿Por qué? Bueno, porque directamente no hay fuerzas. Durante la interacción también se conserva, asumiendo que la interacción tiene esta propiedad. Después de la interacción, no hay fuerzas, también se conserva el momento angular. ¿Está bien? Ahora, el momento angular es una función de la posición y la velocidad. La posición y la velocidad tienen que ser funciones continuas del tiempo. Por lo tanto, el momento angular va a ser una función continua del tiempo. Por ende, podemos igualar el momento angular al final de la interacción con el momento angular al principio. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular el momento angular inicialmente. Ahora nos conviene usar cartesianas, ¿no? Por supuesto, porque tenemos datos en cartesianas. Tenemos que calcular m por la posición de la masa 1 t igual a 0, por v1 a t igual a 0, más m r2 a t igual a 0, por v2 a t igual a 0. Acá usamos los datos. ¿Cómo era el vector posición? Bueno, en x es un x1 de t, en x versor, y está a una distancia a del eje x, o sea, más a ni versor. Producto vectorial de 0 en x versor. Y la masa 2 está en menos x1 de t. Podría poner x2 de t, que no va a cambiar en nada, pero bueno, como antes elegimos el sistema de coordenadas, tenemos que ser consistentes. Está en menos x1 en x, y está en menos a en el eje y. Y la velocidad inicial es menos v0 en x versor. ¿Está bien esto?
¿Ahí qué estás haciendo, profe? Estoy calculando el momento angular antes de la interacción. ¿Sí? En esta situación. ¿Está bien? Entonces, el R1 es X1 en X y A en Y. Y la velocidad es V0 en X, va para allá. Y el R2 sería lo mismo, pero cambio de signo, porque el centro de masa está en 0. Entonces, si hacemos la cuenta, fíjense que X versor por X versor da 0. Entonces nos queda MA B0, Y versor por X versor, más MA B0, Y versor por X versor. Y versor por X versor da menos Z. Una pregunta. Sí. ¿Qué dice al lado del último M? O sea, la última ecuación en la primera M. No la otra. Acá. No, abajo a la izquierda. Acá. Acá. Sí, esa. Abajo. Dice M por A. MA B0. Ah, listo, gracias. De nada. Y esto nos da 2MA B0 en menos Z. Entonces lo pongo afuera, el Z, el menos digo, menos 2MA B0, el Z versor. Bueno, entonces calculemos el momento angular ahora después de la interacción. ¿Cómo es el vector posición de la masa 1? Y recuerden cómo era después de la interacción. Por conservación del impulso lineal, sabemos que, bueno, la masa 1 sale para allá con velocidad v1, eso es un dato, a una distancia v del eje Y. Y como el centro de masa está en 0, el vector posición es exactamente menos el vector posición de la masa 1. No se ve, profe. Esto es lo que concluimos antes. Esperen que lo dibujo de vuelta porque me quedó que los dos B son distintos. Por conservación del momento lineal y sabiendo cuánto vale el momento lineal al principio, sabemos que la masa 1, bueno, eso es un dato, sale para arriba con velocidad v1 a una distancia v del eje Y, y por consiguiente, debido a la conservación del impulso lineal, la masa 2 sale para abajo con velocidad menos v1 y también a una distancia v del eje Y. Entonces, ¿cómo es el impulso, el momento angular? Para la masa 1 vamos a tener m, en x vamos a tener menos b, ¿ok? Menos b en x. Acá hay que tener cuidado con los signos porque les puede dar 0 el momento angular o lo mismo multiplicado 2 veces. Y en y, bueno, más i1 de t. En inversor. Por b1 en inversor. Más, esto para la partícula 1 y la partícula 2,
m, ahora más b en x, menos I1 de t en inversor. Acuérdense que el centro de masa está siempre acá. Acá está el centro de masa, está en el origen. O sea, R1 es menos R2. Y la velocidad es menos V1 en inversor. Eso lo sabíamos por conservación del impulso lineal. Entonces tenemos menos mv v1. Mauro, una pregunta. ¿El impulso se conserva en todo el ejercicio, digamos, en todas las consignas? Sí, el impulso lineal y el impulso angular. El impulso lineal, estamos pensando, acordate, que es el sistema de dos partículas. O sea, se conserva el impulso total, ¿no? El impulso lineal. El total. Claro, pero el impulso lineal de una partícula cualquiera no se va a conservar, claramente hay una fuerza actuando. Pero el total se conserva, siempre. Y el angular también, asumiendo durante la interacción el enunciado fuerte de la tercera ley, es decir, que la fuerza de interacción es paralela a la recta que une las dos partículas. Eso me decía que el impulso angular es el constante, ¿no? Sí. Ay. O sea, cuando hay una interacción, no necesariamente tiene que conservarse el momento angular. Eso pasa siempre en el impulso lineal total. Para el impulso angular hay que hacer una hipótesis adicional. Es un enunciado fuerte, es una restricción adicional. Entonces, bueno, haciendo distributiva del momento angular total, fíjense que I con I da 0, acá también tenemos I con I, perdón, I con I es 0, acá tenemos I con I también da 0, entonces me queda X versor por Y versor. Menos MB también, B1, perdón, me olvidé los productos vectoriales. Esto nos da menos 2 MB B1 en Z versor. Y esto tiene que ser igual al momento angular antes de la interacción. Entonces, tachando el menos, el 2 y las masas, que son iguales, llegamos a que VB1 es igual a A por B0. Por consiguiente, B1 es igual a A sobre B, B0. ¿Una pregunta? ¿Se entiende por qué igual el momento angular total, después de la interacción con el inicio, digamos, antes de la interacción? No, yo te iba a preguntar eso. O sea, ¿qué es lo que estábamos buscando con todo esto? Lo que estoy buscando es relacionar esa cantidad B con la que sale las dos masas con la velocidad final. Entonces, lo que hicimos fue analizar el impulso angular total. Ver si se conserva. Antes de la interacción se conserva, no hay fuerzas, el torque es 0. ¿Está bien? Eso está claro. O sea, la derivada del momento angular es el torque tiene fuerzas, las fuerzas son 0 antes de la interacción. Así que el momento angular se conserva. Después de la interacción también se conserva porque no hay fuerzas. Durante la interacción, lo que hicimos fue calcular la derivada del momento angular. Bueno,
Eso es el torque. ¿Y qué pasó? Y nos quedó lo siguiente, quedó esto. Nos quedó que el torque era R1 menos R2 por F12. Y eso no necesariamente es 0. Entonces lo que hicimos fue, bueno, hagamos de cuenta que es 0. Y digamos que la fuerza de interacción es paralela a la recta que une las dos masas, que es el enunciado fuerte de la tercera ley. Si pasa eso, entonces, durante la interacción, el momento angular total se conserva. Entonces, es constante antes de la interacción, durante la interacción y después de la interacción. Para esas constantes no pueden ser distintas. ¿Por qué? Y porque en todo momento R y B, como función del tiempo, es decir, R1 y B1, y R2 y B2 tienen que ser funciones continuas en el tiempo. Si no, no tendría sentido, por ejemplo, derivar la velocidad para tener una aceleración o una fuerza. Al ser continuas, entonces, el valor del momento angular constante tiene que ser el mismo antes de la interacción, durante y después. Entonces lo que hice fue igualar el momento angular antes de la interacción con el final. ¿Está bien? ¿Se entendió? Hola. Sí, gracias. Igual después lo voy a escribir en PDF bien. Pero esa es la idea. Bueno, entonces llegamos a este resultado, a que B1 es A sobre B por B0. Entonces, cuando A es menor que B, B1 es menor que B0. Cuando A es igual a B, B1 es B0. Y cuando A es mayor que B, B1 es mayor que B0. Sí. Bueno, colorín colorado. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, es el modo de las velocidades porque le puse menos afuera. Fíjate que la partícula inicial, 2, le puse menos B0 en el inversor y en la otra. Igual no haría falta. Sí, es siempre 0. No. Una pregunta, Mauro. No, sabes porque la dirección es la misma. El impulso lineal total es constante porque la sumatoria de fuerzas externas es 0. ¿Sí? Es constante. El P total MV1 más MV2 es constante. Si es constante, lo calculo en algún instante donde tenga toda la información necesaria para calcular eso. Entonces lo calculo al principio, que me dice todo. Y si lo calculo al principio, me da 0, como son los datos. Entonces, el impulso lineal total va a ser siempre 0, para todo tiempo. Durante la interacción, todo el tiempo que vos quieras. Pero Mauro, el momento también, porque el momento es R por F, y si son paralelos, es 0. Sí. No, es que cuando leí lo de la dirección, estaba hablando solo del impulso lineal. Ah, bien. Pensé que me respondías a mí. No. Cuando pregunta encuentra la trayectoria del otro átomo después de la interacción, quiere decir que tenés que decir que se aleja a una distancia b del eje Y, o sea, lo que hiciste ahí en el dibujo. Sí, básicamente sí. Y notar también que en la otra coordenada es menos la otra coordenada de la primera masa, porque el centro de masa está clavado en el origen. Entonces, si vos conocés la trayectoria de la masa 1, conocés la trayectoria de la masa 2. Porque te queda que mr1 más mr2 sobre 2m es 0. Entonces, r2 es menos r1. La trayectoria de la masa 1, cuando termina la interacción, es un dato. Entonces, como el centro de masa es siempre 0, la trayectoria de la masa 2 lo puedes calcular. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces DJ Juanjo. No sé, Lucho, si querés decir algo, Pato, alguien. No tengo más para agregar. Digamos, con esto ya pueden hacer toda la guía de momento angular. La clase que viene les vamos a dar el próximo ejercicio para entregar, que van a tener 10 días, pero ya les adelanto que va a ser el 8.5. Así que, bueno, ya con esto pueden terminar la guía de momento angular. Y nada más, no tengo más nada para agregar. Así que vamos a las consultas. ¿Más temprano hoy mandamos? Sí, mandémosle, o sea, de última hacemos un recreo, el que quiere se toma un recreo y el que no, no. Me parece que Vamos. hacemos eso.